este tema de la obra del Espíritu Santo. Vamos a seguir mirando todavía un poco por qué hizo el Espíritu Santo y cómo actuó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces, vimos unos ejemplos de cómo Dios llamó a Moisés, lo llenó del Espíritu Santo con un propósito. Cómo Dios llenó del Espíritu Santo a 70 hombres para que ellos ayudaran a Moisés. Vimos cómo Dios llenó del Espíritu Santo a Josué, cuando Moisés le impuso las manos. Pero no siempre, entonces hablábamos de que van a haber diferentes formas en las que Dios llena del Espíritu Santo a alguien, ¿sí? Entonces, no hay una única forma, no lo hubo en el Antiguo Testamento, no lo hubo en tiempos del Nuevo Testamento. Cuando lleguemos a nuestra época, vamos entonces a discernir un poco mejor el punto, ¿cierto? Pero vamos a seguir mirando de qué otra forma era conocido el Espíritu Santo, con qué otro nombre era conocido el Espíritu Santo en tiempos del Antiguo Testamento. Ya les voy a compartir la pantalla. Aquí está. Entonces dice, el Espíritu de Dios también fue llamado el Espíritu de profecía y actuaba en los profetas, inspirándolos para que vean, comprendan y hablen lo que los demás no entendían. El Espíritu Santo actuaba en ellos y realizaban hechos poderosos en el nombre de Dios. Y se cumplía lo que ellos anunciaban, como pasó en el ejemplo del profeta Elías. Pero yo quiero que subrayar acá. Esto, hermanos, para nosotros tiene que ser muy importante. ¿Y saben por qué tiene que ser muy importante eso? Porque, ¿qué pasaba con la profecía del Antiguo Testamento? ¿Qué pasaba con los profetas? Con lo que ellos decían. ¿Sé qué? ¿Qué era lo que pasaba con lo que los profetas decían en el Antiguo Testamento? Se cumplía. Se cumplía. Cumplía. Muy bien, se cumplía. Eso es una característica fundamental para mirar, si quisiéramos ver, yo sé que ustedes han escuchado que hay congregaciones denominacionales que tienen profetas, ¿no? Ahora, si ustedes han escuchado eso, ¿sí o no? Congregaciones que tienen profetas. Sí, sí, señor. Okay. Bueno, les voy a contar una cosa. Y apóstoles también. Por definición básica, el hermano José Velázquez, el hermano Alejandro, el hermano Jesús Sotolongo, el hermano Flores, el hermano José Dil, el hermano Daniel, el hermano Ulises, su servidor. Por definición básica, nosotros somos profetas. Amén. Por definición básica. La definición básica de profeta es uno que habla en nombre de. Uno que habla en nombre de otro. Entonces nosotros hablamos en nombre de Jesús. Ahí, por definición básica, somos profetas. De ahí a ser profetas que visualicen, que puedan profetizar algo al futuro, no. Eso no nos corresponde a nosotros. Ahora, yo puedo ser profeta y voy a profetizar que mañana es viernes. ¿Eso es una profecía válida? No. ¿Qué opina usted, hermano Jesús Sotolongo? Si yo digo que soy profeta y que mañana va a ser viernes. Ahora el micrófono, brother, y me dice, ¿qué opina usted de esa profecía? Yo profetizo que el hermano Sotolongo está teniendo problemas con el micrófono. Ah. Cuénteme, hermano, ¿esto es una profecía? ¿Decir que mañana es viernes? ¿Es una profecía? Creo que no. No, hermano, es que no hay necesidad de tener ningún don. Con el simple hecho de uno tener un calendario y saber que hoy es jueves, mañana va a ser viernes. ¿Sí? Ni siquiera, hermano, si nosotros dijéramos, ok, va a haber una segunda venida de Cristo. Eso no es una profecía.
Eso es una verdad. Y no es una profecía porque ninguno de nosotros puede colocarle fecha. Nadie puede decir, vea, la segunda venida de Jesucristo va a ser en el año 2025, el 15 de marzo. Y a mí el que me diga eso, ¿sabe qué le va a contestar? Que si va a venir por la mañana o por la tarde. Porque es que eso no ocurre. Las personas que tienen ese don de la profecía, a ver, hermano, ¿alguno de ustedes ha leído el horóscopo alguna vez? ¿Alguna vez, Sí. ¿alguna vez alguien ha agarrado el periódico y ha leído el horóscopo? Años atrás yo lo Les leí. voy a contar una anécdota. En algún momento de mi vida, tenía yo 14, 15 años tal vez, me dio por agarrar una revista y leer mi horóscopo. Y mi horóscopo decía que iba a tener unas dificultades, que iba a pasar un muy mal día, porque la señora que hacía el oficio en mi casa se iba a ir. Y no me quedé preocupado, yo, ¿para dónde ir mi mamá? ¿Para dónde ir mi mamá y no me va a llevar? ¿Sí? O sea, uno llegar a profetizar que vienen momentos difíciles. Ah, pero es que ellos no profetizan eso, ellos profetizan mucha prosperidad. Hermanos, eso, días buenos, días malos, tenemos todos. Cada uno en su labor, en su profesión, en lo que hace el hermano Jesús Otolongo, que él me ha compartido. Yo sé que tiene unos días que vende muchísimo, hay otros días que casi no se vende o de pronto hasta ni se vende nada, ¿cierto, hermano Jesús? Lo que dice, oramos, y me gusta que el hermano Daniela John pide sabiduría para a ver cómo tener la suspicacia necesaria para hacer en eso de la bolsa de valores la inversión correcta en el momento correcto, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas pasan y eso no, yo no le puedo decir al hermano, Daniel, no le puedo decir, venga hermano Daniel, haga una cosa, mañana a las 10:50 de la mañana, mire la acción de tal empresa, de tal compañía. Yo no le puedo decir eso. Pero entonces sí le puedo decir, hermano Daniel, si usted va a poner acento de profeta denominacional, con todo respeto. Hermano Daniel, si usted cree en el Señor, pacte con el Señor y usted le va a ir bien en su negocio, va a poder hacer las mejores ofertas ahí en la bolsa de valores. Hermanos, eso no es una profecía. Entonces, la característica principal del profeta es que se cumplía. Y tengo ahí el texto, a mí me encanta ese texto, no lo vamos a leer, pero sí quiero que ustedes lo miren. Por favor, léalo en su casa. Primera de Reyes, capítulo 18. En Primera de Reyes, capítulo 18, ocurre una historia muy, muy particular, muy bonita. A mí me gusta mucho esa historia. Y es que, ¿ustedes saben quién era Acab? ¿Quién era Acab? Cuéntenme quién era Acab. Era el rey. ¿De dónde? Yo no sé, pero él está. Pero era rey. Rey del norte de Israel. No, fue rey del sur, fue rey de Judá. Ah, del sur. Sí. Casado con Jezabel, hija Muy mala. de uno de los reyes del norte. Y era muy mala. Ok. Idólatra. Sí, Jezabel fue la que mandó a matar todos los profetas. Los profetas. Y resulta que te había mandado a matar a todos los profetas de Dios. Y se había escapado a Elías. Y dejó de llover sobre la tierra por un tiempo, 3 años. Y la gente estaba desesperada y Acab tenía un mayordomo. Y un día le dijo, bueno, hágale pues. Yo me voy para este lado, usted se va para aquel otro, al que primero encuentre a Elías. Y si usted encuentra a Elías, me lo trae. Y salió el mayordomo y el mayordomo se encontró con Elías. Y Elías le dice, ¿sabe qué? Dígale acá que aquí estoy.
Entonces él le dice, no, venga, señor, vea, usted sabe que yo soy temeroso de Dios. Es más, usted sabe que cuando Jezabel mandó a matar a todos los profetas de Dios, yo escondí a 100 profetas, los sustenté. Pues yo no he hecho nada malo y usted cómo va a poner la cabeza mía pues así delante del rey acá para que yo le diga y mismo me la va a cortar. Y le dice, no, o sea que vaya tranquilo, dígale acá que se encuentre conmigo. Y cuando Elías se encuentra con Acab, dice el texto que Acab le dice a Elías, eres tú el que turba a Israel. Y Elías le dice, yo no estoy turbando a Israel lo turba usted, que se puso a traer ídolos. Y le dice, esta es la parte chévere de la profecía, la que me gusta de la historia, porque yo soy muy visual, entonces yo me imagino la historia que les voy a, que está ahí, que se las estoy talareando, se las estoy parafraseando. Elías le dice acá, primero, reúname todo el pueblo junto al Monte Carmelo. Cuando está todo el pueblo reunido ahí, Elías dice, a ver, ¿dónde están los profetas de Baal? Eran 400 profetas de Baal. Y Elías le dice al pueblo de Israel, le dicen, a ver ustedes, ¿hasta cuándo van a estar vacilando entre dos fe? Si Baal es Dios, sirvan a Baal. Pero si Jehová es Dios, entonces sirvan a Jehová y dejen de vacilar. Pero entonces esto lo vamos a resolver de una forma muy sencilla. Los 400 profetas de Baal van a hacer todo para hacer un holocausto. Nos van a traer 2 bueyes, uno para los profetas de Baal, otros para mí, y lo vamos a preparar. Pero va a haber una situación. No vamos a prender fuego. El que sea Dios, que lo prenda solito. Y dice el texto que los 400 profetas de Baal colocaron el buey, lo despedazaron todo, hicieron todo. Y empezaron a clamar a Baal para que enviara fuego y consumiera el holocausto. Y nada. Me parece muy chistoso porque Elías les decía, griten, llamen duro, que es que de pronto su Dios está muy ocupado. Hágale, llámenos más duro. Yo creo que de pronto está dormido. De pronto está dormido, entonces como él de pronto está dormido, lo tienen que despertar. Muévanse. Y no pasó absolutamente nada. Cuando llegó el turno de Elías, Elías colocó el buey, pero mandó a que le echaran agua, mucha agua al holocausto. O sea, la puso más difícil todavía. Pero dice el texto que Elías clamó a Dios y descendió fuego del cielo que consumió todo el buey. Y ahí el pueblo de Israel se dio cuenta que solamente Jehová es Dios. Y así mismo Elías cogió los 400 profetas de Baal y los mató. ¿Cierto? Los sacrificó. ¿Por qué razón? Porque un profeta que tenía el Espíritu de Dios, entonces podía vaticinar, podía ver eso y se cumplía. Hay una historia también muy bonita en Segunda de Reyes, capítulo 2, ya no con Elías, sino con el sucesor de Elías, con Eliseo. Cuando Elías estaba despidiendo, Eliseo era intenso, pero era intenso Eliseo. Entonces Elías le dijo, bueno, Jehová me dijo que fuera a tal parte. Ah, no, yo no lo voy a dejar ir. Venga, vamos. ¿Ves que Jehová me dijo que fuera? Yo no lo voy a dejar ir. Venga, vamos juntos. Y Eliseo pasa el Jordán, coge su túnica, su manto, y toca las aguas del Jordán, y el Jordán se divide en 2 y pasan en seco los 2. Pero Eliseo sabía que el Señor ya lo estaba llamando. Perdón, Elías. Y Eliseo ahí era todo intenso, todo chicle, pues, que no. Entonces le dijo Elías, bueno, dígame usted qué quiere, hermano. Dígame usted qué es lo que quiere. Pero yo ya me tengo que ir. Entonces Eliseo llegó y le dijo, yo quiero una doble porción de su espíritu. ¿De cuál espíritu? ¿De qué espíritu le estaba hablando Eliseo a Elías? ¿Cuál sería ese espíritu? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el espíritu de profecía que tenía Elías. De hecho, pues en todo el texto, en Segunda Reyes capítulo 2, pues se dice que los hijos de los profetas le decían a Eliseo, bueno, ¿usted qué va a hacer? Porque
Elías ya se muere, va a morir. No, eso no le va a pasar. Entonces Elías le dice a Eliseo, la única forma de que eso se pueda cumplir es, si usted ve cuando yo sea arrebatado, lo tiene. Si no ve, nada, no hay nada. Y dice que hay un torbellino y que Elías fue levantado por unos carros y Eliseo vio y tuvo la doble porción del Espíritu Santo. ¿Y cómo se dio cuenta Eliseo y cómo se dieron cuenta todos? Recuerden que Eliseo estaba al otro lado del Jordán. Y Elías había puesto su manto para pasar en seco. Eliseo hizo lo mismo. ¿Sí? Eliseo hizo lo mismo y llegó. Y los hijos de los profetas le dijeron, ¿y dónde está tu señor? Vamos a mandar unos hombres a que lo busquen, porque ese viento que lo levantó lo debe haber tirado por ahí en alguna parte. Y Eliseo les dijo, no vayan. Y ellos insistieron, entonces Eliseo les dijo, vaya, pierdan pues el tiempo. Y cuando volvieron, no lo hallamos. Y les dijo Eliseo, yo no les dije que no fueran, no lo iban a hallar. Eso hacía parte de lo que era ¿cómo se llama? Un profeta. Un profeta. El espíritu de profecía, donde la profecía se tiene que cumplir. Los profetas, Palmer explica, el profeta de Dios estaba consciente del poder de Dios que descendía sobre su vida de tiempo en tiempo. Poder que le capacitaba para dar a conocer mensajes que no eran concebidos en su propia mente. ¿Quién le contó? Dígame, ¿quién le contó a Elías que iba a descender fuego del cielo para quemar el holocausto? Eran las capacidades que el Espíritu Santo le daba a los profetas. Nosotros muchas veces, por eso nosotros hoy en día tenemos que discernir muy bien eso. Vuelvo y les digo, en la definición básica, todos somos profetas y profetizas. Todo el que habla en nombre de otro es profeta de ese otro, por definición. Entonces, en la definición más básica, cada que nosotros anunciamos el evangelio, ¿qué estamos haciendo? Hablando en nombre de Jesús, hablando en nombre de Dios. Ahí, por definición, somos profetas. Ahí, hasta ahí. Ya la profecía de, que se cumpla que va a profetizar lo que va a pasar mañana. Eso no nos corresponde. Listo, mis hermanos. Vamos a mirar qué. Sí. Sí, Néstor, una aclaratoria. Seríamos profetas, pero si también hablamos lo que dice la palabra, no algo que sea inventado por nosotros. O sea, no vamos a decir Jesús dijo tal cosa que no está. Tiene que ser algo muy bien. Sí, tiene que ser, o sea, tenemos que decir, necesita veracidad para que podamos ser profetas de esa palabra. Porque si no estaríamos enseñando un falso evangelio. Estamos siendo falsos profetas. Cuando decimos, Jesús dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dijo él. No lo dijo Jesús, no lo dijo Dios, eso no aparece en la Biblia. No está en la Biblia. No está en la Biblia. Entonces Dios no dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Escuché a alguien que dijo, no, Dios no lo dijo directamente, pero si yo interpreto Josué 1:7, esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo, le está diciendo, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo le dije, son cosas totalmente diferentes, porque ayúdate que yo te ayudaré es tu interpretación del texto, entonces no puedes decir que la Biblia lo dice. Pero muy buena la aclaración del hermano Daniel, de que vamos a ser profetas de Dios en la definición básica, sí y solo sí, cuando hablamos la palabra de Dios, lo que Dios dice. Sin aumentarle ni quitarle. Exactamente. Los profetas daban mensajes que muchas veces no comprendían en ese preciso momento, como el profeta Joel. Joel 2:28. En Joel 2:28, el Espíritu Santo le muestra a Joel un día cuando Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre los individuos sin consideración de género, edad o condición racial, otorgando particularmente el don de la profecía a muchos que él elige, anunciando una nueva era
en que el Espíritu Santo obrará sobre un número mayor de individuos para crear una comunidad de hombres y mujeres fieles que sirven a Dios después de los profetas de Dios. Bueno, después de los profetas, Dios levanta a los jueces guiados por el Espíritu Santo. Pero vamos a mirarlo de los jueces, lo vamos a mirar la próxima semana con la ayuda de Dios, pero sí quiero que miremos el texto de de Joel capítulo 2, versículo 28, que de hecho es un texto muy conocido. Joel, para los que no saben dónde está el libro de Joel, está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Joel 2:28 dice, y después de esto, vamos a leer desde el 27, dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. Y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Alguien sabe, alguien entiende dónde tuvo cumplimiento esta profecía? Todavía no tiene cumplimiento. En Pentecostés. En Pentecostés. Cuando Lo yo de la miro... sangre, lo del sol que se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Sí. Vamos a aclarar una cosa acá. O puede ser doble profecía también, porque muchas veces las profecías tienen una parte en un tiempo y una segunda parte en otro tiempo también. No, hermano, pero esta profecía se cumple completamente en el día de Pentecostés. Cuando nosotros estudiamos los libros proféticos, nosotros tenemos que entender que existe un lenguaje profético. Y el lenguaje profético está lleno de figuras y de símbolos. Y no siempre esas figuras y símbolos son literales. Esas figuras y símbolos muchas veces, y en su gran mayoría, tienen una connotación de embellecer y darle fuerza al mensaje. Joel está hablando de un día de juicio. Y algunos de ustedes me van a decir, hermano, ¿cómo así que Joel está hablando de un día de juicio y el cumplimiento es el día de Pentecostés? Claro, el día de juicio del Señor tiene dos características. Hay salvación para los que obedecen, castigo para los que no obedecen. Y cuando nosotros vemos eso de que el sol se convertirá en sangre, o que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre, eso demuestra que es un día de juicio. El día de Pentecostés es un día del Señor, un día de juicio. ¿Por qué razón? Pedro les dijo, varones, al oír esto se compungieron de corazón, Hechos 2:36, al oír estos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué le contestó Pedro? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para que sean borrados vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y cuántos se bautizaron ese día? Más de 3,000. Más de 3,000. ¿Ese fue un día de salvación para cuántos? Para los que se bautizaron. Para todos que aceptaron. ¿Y qué pasó con los que no aceptaron? Hubo castigo. Hubo castigo. Entonces, No. Esa profecía tiene su cumplimiento cabal el día de Pentecostés. ¿Sí? Fue un día fuerte, porque ¿cuántas personas habían en Jerusalén en ese día?
Muchas. Recuerden que era la segunda fiesta solemne después de la Pascua, Pentecostés. Todo varón judío con su familia tenía que estar en Jerusalén. Y de todos esos que oyeron, no solamente que oyeron, que vieron lo que el Espíritu Santo hizo con los 11, solamente 3,000 obedecieron. Solamente 3,000 disfrutaron o llegaron al día de salvación. Los otros, no. Los otros de pronto algunos más adelante, otros definitivamente no, pero no ese día. Entonces, la profecía de Joel capítulo 2 tiene su cumplimiento cabal el día de Pentecostés. Y más adelante, no en este estudio porque no estamos hablando de profecías, no estamos hablando de los profetas, pero más adelante podemos estudiar el tema de los libros proféticos y todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, mis hermanos, pero la pregunta aquí es, ¿comprendió Joel lo que estaba diciendo en ese momento? Joel lo comprendió. ¿Lo comprendió el pueblo de Israel? No. Porque el pueblo de Israel tenía en su cabeza que lo único que uno necesitaba para ser salvo era que le corriera por sus venas sangre judía. Acá en Colombia tenemos un dicho que dice que unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Estrellados. ¿Es cierto? Entonces, para los judíos sí que lo aplicaban. El que nació siendo judío nació con estrella. Los demás, vea, estrellados contra el mundo. Y Dios les está diciendo que no. ¿Entendía Joel lo que él dijo sobre toda carne? ¿Qué creen ustedes? ¿Entendía Joel lo que él dijo sobre toda carne? Joel lo entendía. ¿Lo entendió el pueblo? No. Si queremos ver de pronto un doble propósito del cumplimiento de esta profecía, lo encontramos ahí mismo, hermano Daniel. Pues no en Hechos capítulo 2, pero sí en Hechos capítulo 10. ¿Recuerdan por qué fue que Pedro bautizó a Cornelio y los que estaban en la casa de él? ¿Se acuerdan Sí, que hubo una cosa muy una parecida? Tuvo una visión. Él tiene una visión donde él ve animales que los judíos normalmente no comen y Jesús le dice que coma. Y un ángel se le apareció a Cornelio y le dijo que mandara por Pedro y todo eso, ¿cierto? Uh-huh. Pero cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿qué vio Pedro? ¿Qué pasó con Cornelio y la gente y la familia de Cornelio? Que eso cuando vemos el primer concilio, por llamarlo de alguna forma, el primer concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, que Pedro está dándole el informe a la iglesia en Jerusalén de por qué fue que bautizó a Cornelio y su familia. Hubo algo muy particular. ¿Lo recuerdan? Cornelio. Recibieron el espíritu igual que ellos. ¿Cómo, hermano Jesús Sotolongo? Que recibieron el mismo espíritu que tenían ellos. Y de la misma forma. Uh-huh. Entonces, como Pedro lenguas dijo, de fuego. cuando yo vi que el Espíritu Santo llegó sobre ellos como llegó sobre nosotros, ¿yo qué más iba a hacer para no bautizarlos? ¿Quién era yo para impedirle la salvación si ya el Señor los había escogido? Amén. Ustedes saben qué significaba un no judío, o sea, un gentil, es decir, ustedes y yo. Si hay alguno aquí que es judío, pues. Peor que los samaritanos. Peor que los samaritanos. Porque los samaritanos por lo menos tenían parte de sangre de ellos. Ajá. ¿Y los consideraban qué? ¿Unos qué? Impuros, inmundos, de todo eso. Inmundos. Sí, no, pero ellos tenían una palabra. No hay que decir las cosas tan feas y tan largas. Perros. No eran perros. Unos que, por ahí le dijeron. Perros. Eran perros. Perros. Pero no es raza, no es pedigrí.
Perros canequeros de la calle. Ellos no tenían pedigrí. Runas. Chandositos. Chandas decimos aquí. Y en Colombia decimos perritos chandositos. ¿Sí? Eso. Ahí fue. Si hay un doble propósito, un doble cumplimiento, es en la iglesia del primer siglo, con la venida del Espíritu Santo, sobre los que creyeron y sobre los gentiles, abriéndose para todos, para toda carne, la posibilidad de la salvación. Por eso es un día de fuego. ¿Sí? ¿Creyeron todos en el primer siglo? No. No. En la predicación de Pablo, por allá hubo un rey que dijo, por poquito. Por poquito, Pablo, por poquito me convences a ser cristiano. Pablo le dice, bueno, que bueno hubiera sido que por poquito, por mucho. De pronto nosotros hubiéramos contestado, por ese poquito te va a condenar. Porque era la realidad. Entonces, hermanos, miren cómo obró el Espíritu Santo con los profetas. Eso nos sirve a nosotros no solamente para el ejemplo de ver cómo obra el Espíritu Santo, sino de por qué hoy en día, hoy, en el siglo XXI, nosotros no podemos tener profetas. Y voy a hacer un paréntesis aclaratorio acá con algo que dijo el hermano Daniel cuando yo pregunté que si conocían congregaciones que tenían profetas, y el hermano Daniel dijo, sí, y hay unas que tienen hasta apóstoles. Y es cierto. Pero yo no soy apóstol, o ninguno de ustedes puede ser apóstol, porque a mí, discúlpenme en la expresión, me da la gana de nombrar los apóstoles. Porque la Biblia dice que para ser apóstol había que cumplir unos requisitos. ¿Dónde entendemos nosotros los requisitos? En Hechos capítulo 1, cuando están buscando el sucesor de Judas. ¿Y cuáles eran los requisitos? Haber visto, sí, muy bien, haber visto a Jesús, o sea, ser testigos presenciales del ministerio de Jesús. Recuerdan que cuando iban a escoger el sucesor de Judas, dijeron, escojamos entre estos que han estado con nosotros todo este tiempo y que estuvieron con Jesús y que lo vieron entrar y que lo vieron salir y que estuvieron también y se dieron cuenta de la resurrección. Recuerdan que eso dice Hechos capítulo 1, si no lo pueden leer. Sí, y usan entre eso. Esos escogieron ¿a quién? Al sucesor de Judas. Y ese mismo versículo lo usan para decir de que Pablo no debería ser apóstol por eso. Ok. Pero ¿qué pasó con Pablo? Él tuvo un encuentro directo con Jesucristo. Número 1. Voy a hacer esta pregunta, pero no quiero que el hermano Daniel la conteste porque él le enseñó eso esta semana. Entonces no se vale. ¿Qué era Pablo? ¿A qué secta judía pertenecía Pablo? Judaico. Pero él dice que era, en cuanto a la ley, ¿qué? Les ganaba. Sí, pero ¿por qué les ganaba? Él aventajaba a muchos. Sí. Él aventajaba a muchos, pero él dice a qué grupo exacto perteneció él. Fariseo. Fariseo. Ahora, ¿dónde estuvo Pablo siendo fariseo en el ministerio de Jesús? ¿Vio Pablo entrar y salir a Jesús siendo fariseo? Miren las palabras que Pablo escribe en Filipenses capítulo 3, hermano Daniel, ¿cierto que fue el texto que estudiamos el lunes? Sí. ¿Sí? Miren las palabras que dice. Él dice, si alguien cree que tiene algo de qué gloriarse en la carne, yo más. Hebreos, o sea, de linaje puro, purito, puro, purito, 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 hebreo. De la tribu, ¿de qué tribu era Pablo? Benjamín. De Benjamín. Fariseo
y en cuanto a la ley, irreprensible. Nosotros leemos esas palabras y eso de pronto para nosotros dice mucho o no dice absolutamente nada. Pero para un judío escuchando esas palabras, esas son palabras muy, pero muy mayores. ¿Alguno de ustedes, hermanos, se atrevería a decir, yo soy cristiano? ¿Alguno? Venga, ya porque todos quedaron callados. Ya porque todos quedaron tan pensativos. No, ¿Cierto que no seríamos capaces? Yo no me atrevería a decirlo. Se cortó. ¿Qué fue lo que dijo, perdón? ¿Yo soy qué? Que si alguno de nosotros se atrevería a decir, yo soy cristiano de cristianos. No. ¿No? Yo soy más pequeño en todo caso. Sí, yo le puedo, ¿sabe qué le puedo discutir yo a Pablo? Cuando Pablo dice, yo que soy el más pequeño de todos, yo le digo, no, Pablo, yo soy el más pequeñito, yo soy mucho más pequeñito que usted. O sea, en cuanto a pequeño, no me ganás, Pablo. Pero nosotros lo podemos decir. ¿A quién les está hablando Pablo? A los cristianos judíos y les está diciendo, ustedes se creen judíos, yo soy más judío que ustedes. Y les saca los pancitos, les saca las credenciales. Vea, esto es lo que tengo. Si Pablo fue fariseo y no podemos pensar que Pablo era un niño, que el apóstol Pablo era un niño cuando Jesús estaba llevando a cabo su ministerio. ¿Por qué razón? Porque no había pasado mucho tiempo del establecimiento de la iglesia cuando Pablo aún, dice el texto, respiraba amenazas de muerte contra la iglesia. Y cuando Pablo iba a Damasco, cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿iba con qué objetivo? A perseguir a los cristianos. A llevar presos a los cristianos. Entonces, ¿eso lo hizo un niño? No, lo hizo un hombre adulto. Es decir, que Pablo, siendo fariseo, también fue testigo del ministerio de Jesús. Ah, pero Jesús no le enseñó. Recuerden que Pablo se convierte. Pasó 3 años. Pasó 3 años en Arabia. Recibiendo clases de primera mano. Privadas. Clases privadas y de primera mano. ¿Sí? Por eso yo creo que ya Pablo decía, sí, yo fui educado a los pies de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Y después me enseñó Jesús. ¿No? Entonces, hermanos, si a usted llega y le dice a alguien, no, es que viene el apóstol fulano de tal, pregúntele la edad. Si usted quiere saber si es un apóstol, pregúntele la edad. ¿Cuántos años tiene? 25. ¿25 qué? ¿25 años? 25 siglos. 25. Gracias, pero apóstol no puede ser. Porque para ser apóstol, como mínimo, debería tener aproximadamente entre 2017 y 2021 años. Si no tiene esa edad, no puede ser apóstol. ¿Queda claro el punto, hermanos? Entonces, espero que sí. No me contestan mucho hoy, yo no sé. Pero vamos entonces a dejar hasta acá. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su disposición. Y ya el día martes, con la ayuda de Dios primeramente, vamos a continuar este estudio y vamos a ver cómo obró el Espíritu Santo en los jueces. Les recomiendo que aprovechen este fin de semana y lean algunos pasajes de los libros de los jueces. En el libro de Jueces hay una frase que se repite, si no estoy mal, son 5 veces. Y es aquella que dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía como bien le parecía. Y el martes les voy a contar cuál era el círculo vicioso en el que entró el pueblo de Israel con los jueces y qué fue lo que hizo el Espíritu Santo con cada uno de ellos. Y vamos a ver unos ejemplos muy precisos de algunos jueces. ¿Listo, mis hermanos? Muchísimas gracias por su atención. Dios me los bendiga. Gracias por sus oraciones y sigamos firmes con nuestra fe.